El ganador del Eikon Junior es Francisco Guillermo Iglesias, de la Universidad KS, por su campaña Brubanquea donde quieras. El ganador se lleva una pasantía en Edelman. Felicitaciones, gracias por la participación en este Eikon Junior. Bueno, ¿qué tal? Soy Diego Dillenberger, el director de la revista Imagen, que es la revista que otorga los premios Eikon a la excelencia en la comunicación institucional y, por supuesto, la versión Eikon Junior, ¿no? Que es la que estuviste repasando. Esto fue los Eikon 2020. El ganador, un muchacho de Mar del Plata, de la Universidad KS, y la idea es que ganes el Eikon 2021, si te interesa, si sos estudiante de carreras como Relaciones Públicas, Comunicación Social, Periodismo, Sociología, Publicidad, Marketing, Ciencias Políticas, que te presentes a esta edición de los premios Eikon que está auspiciada por, en primer lugar, por la Cámara de Empresarios Mineros, la CAEM, por el banco ICBC, igual que el año pasado, y también, igual que el año pasado, la consultora Edelman, ¿no? ¿Cuál es la función de la consultora Edelman? Que el ganador va a tener una pasantía rentada en esa consultora, que es la número 1 del mundo en comunicación, relaciones públicas y asuntos públicos. Así que es sumamente interesante. Por supuesto, el ganador ve publicado su trabajo en la página de los premios Eikon y, como vimos, a este chico de la Universidad KS de Mar del Plata sube al podio. Pero yo quiero rápidamente presentarte cuál es el desafío de los Eikon 2021 para los estudiantes de carreras universitarias o terciarias de los últimos 2 años, que este año apunta a un trabajo que ayude a comunicar mejor la minería, la actividad minera en la Argentina. ¿Qué es lo que pasa con la actividad minera? Le vamos a pedir al director que nos muestre una imagen de tantas típicas que encontramos. Esto pasó en Mendoza hace un par de años. Sin licencia social no hay minería, gente protestando, en una situación, única en la Argentina. A ver, la provincia de Mendoza, que probablemente es la provincia con mayor riqueza minera de la Argentina, prohibió la minería desde hace muchos años, ¿no? Y increíblemente se produjo un milagro en la Argentina, un hecho insólito, que es que toda la política de Mendoza se puso de acuerdo en superar la grieta y permitir que en Mendoza se produzca la actividad minera. Bueno, parecía que estaban todos de acuerdo. Por supuesto, el gobierno nacional estaba de acuerdo y todos los partidos provinciales estaban de acuerdo. ¿Y qué pasó? La gente salió a la calle, salió a protestar. Y de tal manera que finalmente se le dio marcha atrás y, como varias otras provincias argentinas que podrían ser mucho más ricas, y podría la Argentina ser mucho más rica gracias a la actividad minera, seguirán esperando. ¿Qué es lo que pasa en Argentina? Hay una gran incomprensión de la capacidad de la minería para ser sustentable y no contaminar. Hay una incomprensión de la opinión pública por los beneficios que podría traer la actividad minera a un país como la Argentina, que es un país que, ya se está acercando, está avanzando hacia tener un 50% de pobres. Argentina es un país que exporta muy poco. Lo poco que exporta, hacemos un esfuerzo muy grande, que es la producción agropecuaria, hacemos un esfuerzo muy grande por evitar que se exporte. Prohibimos la exportación de carne, por ejemplo. Les ponemos todas las retenciones posibles para que sea lo más difícil posible exportar. La minería tiene un potencial de
quizá duplicar lo que la Argentina exporta, entonces quizá la Argentina se convierta en un país que no necesite ponerle, por ejemplo, un cepo al dólar. O sea, tiene muchas ventajas para el desarrollo de la Argentina. Entonces, el desafío de los Eikon Junior, que es esta edición estudiantil de los premios Eikon, obviamente, te aclaro, los premios Eikon son premios a campañas ya realizadas por empresas, gobiernos, partidos políticos, instituciones, ONGs, y los Eikon Junior, obviamente, que son una ya tradicional, un tradicional concurso de monografías para estudiantes sobre diversos temas. Lo que viste al principio, el año pasado, la temática tuvo que ver con alfabetización financiera, y este año, bueno, el desafío es mejorar la imagen de la minería en la opinión pública argentina. Y por eso te quiero invitar, si te interesa participar en este concurso, vas a tener acá abajo dónde buscar más información. Te quiero invitar a que charlemos con Alberto Carlocchia, que es el presidente de la Cámara Minera CAEM, que nos va a ayudar a dar pistas de por dónde pasa esta, llamarlo, incomprensión de la opinión pública sobre la actividad minera, la posibilidad de realizarla sustentablemente y los beneficios que podría traer para la Argentina. Así que si te interesa participar, quédate unos minutos a escucharlo y por supuesto participa y te deseo la mejor de las suertes. Bueno, Alberto Carlocchia es el presidente de la Cámara Minera y yo lo que veo es que hay varias provincias, a ver si me equivoco. Mencioné el caso de Mendoza, pero si no me equivoco también está Chubut, La Rioja. Tenés varias más. Y hay varias más que prohíben la minería como actividad. Bueno, en realidad digo, bueno, primero muchas gracias por la oportunidad y por ser materia del Eikon Junior, ¿no? Para nosotros es un placer. Mira, en realidad lo que se prohíbe no es la minería en general, sino determinadas maneras de realizar minería. La famosa minería a cielo abierto, minería por a cielo ejemplo. abierto, con uso de sustancias químicas. Bueno, porque hay provincias que prohíben la minería metalífera de esa naturaleza, pero permiten la minería de, nosotros llamamos tercera categoría o industrial para construcción, por ejemplo, ¿no? O sea, cal, piedra, granito o Durlock, determinadas actividades que son mineras propiamente dichas, pero que no son de una minería de gran escala como puede llegar a ser la minería metalífera. También hay muchas de esas provincias, se me ocurre el caso de Mendoza, tiene actividad petrolera, o sea, te extraen petróleo, que también es considerada una actividad que tiene cierto riesgo ambiental, ¿no? Sí, también han tenido movimientos en contra del fracking, y el fracking es parte de la actividad industrial en Mendoza, al igual que en las demás provincias. El fracking que también fue como muy no convencional, cuestionado, ¿no? por lo tanto, decir, bueno, fracking sí, pero minería no, por ejemplo. Sí. Bueno, yo soy un fiel creyente en los procesos de maduración, y principalmente en los procesos de maduración en la relación con la sociedad. Pero la minería, para hacer un recuerdo, hay una ley minera argentina que data de los años 90, que es la que habilitó la actividad. O sea que ya tiene como 30 años. En realidad va mucho más allá. La minería, o sea, si uno se retrotrae a los constituyentes, a los primeros constituyentes en la República Argentina, vieron en la minería la necesidad de ser un eje de desarrollo para el país. Por eso existe un código de minería de fondo,
como existe un código civil, uno comercial, etcétera, etcétera, de procedimiento. La misma Constitución dice que uno de los códigos, ¿no?, uno de los cuerpos legales más importantes que va a tener el país es el Código de Minería. Mira. Con lo cual la minería es una actividad legal en toda la República Argentina porque emana de la misma Constitución. ¿No es cierto? Pero algunas provincias Sin la prohíben. embargo, hay, y amparados en la autonomía provincial, más allá de que nos ponemos muy legalistas, son las provincias las que delegan en el Estado federal, claro, han decidido, por cuestiones propias, tal vez sociopolíticas, no económicas, porque... O sea, decidieron en base a la opinión pública. Decidieron en base a... o las protestas de... Yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando ponemos a grupos que generan este tipo de revueltas como opinión pública, ¿no? A ver, voy a tratar de ponerlo en contexto, ¿sí? La gente no tiene obligación de saber, entender, comprender ni sobre minería ni sobre ninguna actividad industrial. Correcto. Entonces la obligación está no solamente en sus autoridades, sino también en quienes ejercemos esa industria, de explicar adecuadamente, con base técnica, científica y obviamente de oportunidades de desarrollo que puede generar esa industria, cómo la vamos a desarrollar, cómo la vamos a realizar. Ahora te hago un paréntesis. Sí, Después de que dijiste esto, inmediatamente me surge la pregunta. Bueno, entonces, ¿qué pasó en esas provincias? ¿No lo hicieron bien? Yo creo, a ver, voy a ir un poquito más atrás, porque la actividad minera en Argentina, comparada con... Porque siempre nos comparamos con Chile o claro, con es Perú. muy importante compararse con Chile, porque Chile exporta 10 veces más, 10 veces más. Minería, Sí. Productos mineros que Argentina. Es un país más próspero y más rico, en parte por eso, en buena medida por eso. Pero tiene algo y hay una más, cosa que es importante, sí, que hay que aclarar, que los mismos minerales que tiene Chile en las cordilleras, los tenemos porque tenemos la misma cordillera. Pero hay algo muy interesante en Chile que siempre pongo como ejemplo para cuando discutimos estas cosas en determinadas provincias, ¿no? O sea, lo que tiene Chile es la madurez en ese sentido, desde el punto de vista del desarrollo de su minería, claro, de que la minería también ayudó a través de lo que ha generado al desarrollo de otras actividades económicas. Claro, obviamente. Entonces hoy en Chile conviven un montón de actividades económicas. Igual convengamos que Chile es dependiente, por ejemplo, del cobre, ¿no? Del precio del cobre. Si el precio del cobre como ahora está bien, Chile está muy bien. Si el precio del cobre, obviamente, es dependiente. Como la Argentina con la soja. Sí, no, pero lo importante, el punto está en que a mí me duele como argentino perder oportunidades, claro, ¿no? Y la verdad que tener la oportunidad de no depender pura y exclusivamente de la soja, claro, o de una buena cosecha, ayudaría mucho al desarrollo del país a lo largo y a lo ancho del mismo. Sobre todo en una actividad si vos tenés económica... un año de sequía, como estaba pintando este año, Dios quiera que no, como le pasó al anterior gobierno, tuvo un año de gran sequía y la economía se desplomó. La idea de diversificación de la matriz productiva, claro, es lo que nosotros llevamos como bandera a este tipo de provincias, como Mendoza o como Chubut, que son las más emblemáticas hoy por el potencial que tienen, ¿no? Chubut hoy tiene un proyecto minero que es el depósito mineral de plata sin desarrollar más importante del mundo. Mirá vos. ¿No? Que es el proyecto Navidad.
en la meseta Proyecto central. Navidad. Y que Chubut, que una parte de la población de Chubut se resiste violentamente. De hecho, hubo protestas contra el propio presidente Alberto Fernández y no se está realizando. Lo curioso de eso, Diego, es que esas protestas se dan en lugares donde existen todavía alternativas de trabajo. Claro. La actividad minera... en Palermo o en Barrio Norte es más fácil protestar contra la minería que ahí donde... Esos son los antimineros de la urbe, ¿no? Pero yo te digo, yo voy más allá. La meseta central en Chubut, como determinadas regiones en Mendoza, no tienen muchas alternativas. Te diría que la meseta central en Chubut hoy está pidiendo, puedo llenar de videos, están en las redes, la gente pidiendo que se habilite la minería en la meseta central de Chubut. Bueno, en Mendoza... Pero esas son las mayorías silenciosas. Claro, en Mendoza todos los habitantes del departamento de Malargüe, que es el que está en el sur y que es uno de los más ricos en minera, si hicieron un plebiscito ahí, el 90% diría, sí, necesitamos la minería, pero hay otras partes de la provincia que dicen, no queremos, y sonaron. Absolutamente. Entonces, yo creo que la discusión, esta discusión que veíamos en esa imagen que vos presentaste, para la Argentina de hoy y para el mundo de hoy, es obsoleta, pero no obsoleta como imagen, obsoleta como tema de discusión. Claro. Nosotros no podemos seguir discutiendo si hacemos o no hacemos alguna actividad productiva. Mira, voy a meter un ejemplo antes de entrar en el detalle de lo que hace a la sustentabilidad y un poco también que quería agregar a este problema económico, digamos, a esta falta de desarrollo económico que la Argentina se pierde por impedir en muchos lugares la minería, que hasta el propio gobierno del presidente Alberto Fernández, que como todo gobierno kirchnerista tiene conflictos con el campo permanentemente o genera conflictos con el campo permanentemente, porque la soja, de la que tanto dependemos y que si no llueve no hay soja, o cae la cosecha, que tiene que lidiar con cientos de miles de productores individuales. Es muy difícil para un gobierno sentarse a una mesa a imponer condiciones con cientos de miles de actores. En cambio, con la minería, por ahí podría sentarse en una mesa de 20 personas y arreglar con todos, ¿no? Entonces, yo creo que hasta el gobierno nacional, en el fondo, tenía muchas ganas de tener minería, pero claro, se encontraron con esta opinión pública, casi te diría, atávica en contra de la minería, o sea, con reflejos atávicos en contra de la minería. Y yo te quería contar un caso muy interesante para los que estudien este tema para hacer un trabajo, una propuesta de campaña de concientización. Lo que pasó hace 15 años en la Argentina con las pasteras uruguayas. Botnia era ahora se llama diferente, una empresa finlandesa que se iba a instalar en la Argentina, concretamente en la provincia de Entre Ríos. Y estaba el gobernador de aquel entonces, que se llamaba Busti, muy entusiasmado con la venida de esta empresa de pasta de papel, que iba a aprovechar la enorme producción que tiene Entre Ríos de madera para pasta de papel, de materia prima, para desarrollar una industria de celulosa de papel. Aparentemente hubo algo raro en el medio, una exigencia media rara del gobernador a los finlandeses, que son tipos muy, muy cuadraditos, y los finlandeses finalmente dijeron, no, este tipo de cosas nosotros no hacemos, estos peajes que les dicen, y se fueron a instalar a Uruguay. Bueno, a partir de ese momento, el gobernador Busti se convirtió
al ambientalismo y organizó un movimiento antipastera. Los que tenemos algunos años más recordamos la Argentina de aquellos años donde los coches tenían en Buenos Aires stickers atrás que decía abajo las pasteras, fuera ¿no? Botnia. Fuera Botnia, etcétera, que ahora cambió el nombre. Bueno, se fue a Uruguay y finalmente, te cuento el final de la historia primero. Después de Botnia fueron papeleras suecas, papeleras españolas que se instalaron en Uruguay, donde generaron un enorme polo industrial de celulosa de papel, que debía haberse generado en la Argentina. Y en la Argentina nos quedamos ahora con la posibilidad única de vender la materia prima de la madera, porque la elaboración industrial y tecnológica la hace Uruguay. Por supuesto que en aquel entonces estuvo la Argentina, repasalo en los libros de historia, estuvo la Argentina casi te diría al borde de entrar en guerra con el Uruguay, una cosa absurda y ridícula, porque bueno, había ambientalistas que decían que la contaminación que iba a venir de las pasteras que iban a estar del lado argentino, ¿no? Pero bueno, que finalmente fueron al lado uruguayo, iba a ser terrible para la Argentina. Que iba a haber un montón de daños ambientales, etc. Entonces, bueno, después de muchas peleas, de protestas, conflictos, dos países que tuvieron sus fronteras cortadas durante 3 años, su frontera fluvial, se llegó a un acuerdo y el acuerdo incluía que la Universidad Nacional, la Universidad de Buenos Aires, la UBA, iba a hacer un monitoreo de cómo contaminaba Botnia. Bueno, vos sabés, Alberto, que hicieron el primer monitoreo al primer año y llegaron a la conclusión de que la única contaminación que había en el río Uruguay, que comparte Argentina con Uruguay, en esa zona donde está la planta que antes se llamaba Botnia, venía de la ciudad de Gualeguaychú, por no tratar bien sus efluentes. Todo lo demás nunca existió. Pasaron 15 años, además de Botnia, como te decía, hay otras papeleras que están produciendo, porque Uruguay desarrolló una industria pujante en ese sentido. Y acá el tema se olvidó completamente, nunca nadie pidió disculpas, nunca nadie dijo, che, a ver si alguna papelera se pierde por ahí, se viene y se instala en la Argentina, ahora que nos dimos cuenta que caímos en mentiras en donde un gobierno se montó para generar toda una malvinización contra las papeleras. Bueno, no nos olvidemos de que eso podría pasar con la minería y podría estar pasando con la minería en muchos lugares. O sea, es que es curioso, la historia es así y es muy interesante estudiar. Yo creo que es un caso de estudio muy interesante de una de las pérdidas de oportunidades que hemos tenido como país para desarrollar una industria adicional que nos iba a dar. Y una industria que aproveche nuestra materia prima. Y no solamente exportar materia prima. ¿Y sabés qué es lo importante? Es justamente lo que estás diciendo. O sea, porque no es solamente esa industria, sino la cadena de valor que se genera alrededor a partir de esa industria, ¿no? El conocimiento. Claro, absolutamente. Y mirá, la otra vez leía una presentación que hizo un amigo hace un tiempo, la releía, y él arrancaba su exposición diciendo que la Argentina tiene más jurisdicciones que prohíben la minería que todo el resto del mundo en su conjunto. Veamos. Es un dato para tener en cuenta, ¿no? Con lo cual algo nos pasa. Algo pasa. ¿No? Pero bueno, independientemente de eso y para centrarnos en el tema puntual... Claro, porque ahí viene la gran pregunta, ¿no? A Botnia no le interesó o no supo cómo explicar primero a la opinión pública. Además, no pudo, porque era muy difícil explicar. Mirá, en realidad, los argentinos querían que nos instaláramos ahí. Lo que pasa es que nos pedían cosas que no podíamos cumplir por una cuestión de ética, de compliance. Por eso nos fuimos a Uruguay. Pero tampoco les interesó, una vez que decidieron irse a Uruguay, explicarle a la opinión pública. Claro. Ahora, en el caso de la minería, vos habías dicho, bueno, que es obligación
que la Absolutamente. industria explique por qué no hace falta, o sea, no se puede esperar que la gente se convenza por sí misma. La Y gente entonces no la tiene pregunta obligación de saber. para que los chicos tengan una pista un poco, Sí. ¿qué crees que falló ahí? Porque 20 años de minería y 30 años de minería y hay mucha resistencia. Mira, hay varias cosas ahí. Creo que hay movimientos ecologistas a nivel mundial que en la Argentina también han pegado mucho. Y una falta de formación propia de la industria para poder darse a conocer de otra manera. Argentina es bastante joven en lo que hace a la minería a gran escala, ¿no? O sea, estamos hablando desde principios de la década del 90 con la Claro. legislación, El ¿no? gobierno de Menem fue el que, digamos, dio el puntapié inicial para inversiones importantes extranjeras de minería. Ahora bien, eso trae ventajas y desventajas. Ajá. Las principales ventajas, estábamos hablando antes fuera de cámara del tema Chile también, ¿no? Yo estuve en Chile hace 2 años, antes de la pandemia, reunido con varias autoridades del gobierno y también con mis pares de las cámaras allá. Y uno me decía que era muy interesante el análisis que estaban haciendo de Argentina, porque el ser una industria relativamente joven, los pros y los contras radicaban en que a favor está que no tenemos que lidiar con los pasivos ambientales que tiene Chile, por ejemplo, porque la verdad que con la toma de conciencia de la seguridad en el trabajo y de los temas ambientales de la industria general en el mundo, en paralelo la minería empezó a trabajar en eso muy fuerte también. Ha puesto mucha tecnología. A trabajar en que esos pasivos ambientales no sean tales como los que no se generen. Que no se generen. Que no se generen, que tengan... entonces, ahí es donde... O sea, la Argentina tiene la ventaja de empezar con una tecnología más moderna. La minería llegó a la Argentina con una innovación y con una tecnología que en otros países se aplicó luego de que la minería comenzara. Claro, cuando ya había Cuando esos ya pasivos tenían esos ambientales. pasivos ambientales. Entonces eso es una enorme ventaja para nosotros. Pero eso, en Mendoza, los que protestaron en contra de eso, evidentemente no lo creían o no lo sabían o lo querían ignorar. Del otro lado, la gran desventaja es que Argentina no es un país minero. Claro. Con lo cual vos vas, Diego, a Santiago y el taxista te dice el precio del cobre. Claro. Porque su economía depende de eso. Que depende mucho de eso, sí. Y son conscientes... Es más o menos como acá el taxista con el precio de las hojas. Sí, son las hojas conscientes 600. de que hay que cuidarlo, ¿no? Entonces, a nosotros nos falta... Yo no puedo ir a pedirle el precio del cobre, primero porque hoy no estamos produciendo cobre, más allá de que tenemos en la gatera 15.000 millones de inversión para el cobre, ¿no? Pero, No, y además, si es así, que la cordillera argentina alberga los mismos absolutamente. minerales que los chilenos, el gran éxito de Chile es que tuvieron un modelo económico exitoso, pero la base de ese éxito y fue la explotación del cobre. Quiere decir que Argentina tiene un potencial ahí guardadito. Absolutamente. Pero bueno, como te decía, creo que una de las contras es que cuando comienza el desarrollo minero en la Argentina, es cuando comienzan también los movimientos ecologistas a nivel mundial a trabajar mucho más fuerte que lo que trabajaban antes, ¿no? Eso a la Argentina llega un poco más tarde, llega fines de los 90, principios de los 2000, y el primer granito es el proyecto El Desquite en Esquel, en Chubut, que es... Era una minera canadiense que se llamaba Meridian Gold, sí. Que fracasó por la resistencia. Sí, pero ahí también el sector minero ha hecho su propia mea culpa y hemos visto
con estudios a partir de ese gran rechazo de que la minera también cometió sus errores y que fueron los que desencadenaron la resistencia dentro de la comunidad. Ajá, contame un poco de esos errores, porque eso podría ser una de las pistas clave para... Yo creo que uno de los principales trabajos que tiene que hacer la industria minera y que comenzó a hacer a partir de esta enseñanza, se aprende más de los errores que de los aciertos, es trabajar mucho codo a codo con la comunidad donde va a desarrollarse. El trabajo sociopolítico, económico dentro de una comunidad que no solo tiene que ver con dar trabajo, sino con capacitar, con generar proveedores, con generar mano de obra, con generar alternativas al propio desarrollo minero, ¿no? Y con un buen diálogo a partir de la generación de confianza entre la industria y la comunidad, ¿no? No imponer, escuchar más de lo que se habla. Creo que eso fue un poco la base del trabajo que venimos haciendo como industria hace 5 o 6 años, con un cambio de paradigma en esta relación con la sociedad. ¿Vos crees que está cambiando? Porque vos decís 5 o 6 años, pero este ejemplo del caso puntual de Mendoza pasó hace 2 años. 2 años. Sí, claro. Lo que pasa es que cuando uno empieza a hacer un cambio tan de base que es paradigmático, la verdad que los resultados no los vas a ver de manera inmediata, pero tenés que trabajar de una manera sostenida. Claro. Desde la CAEM nosotros venimos trabajando con 3 ejes fundamentales, uno basado en la sustentabilidad, a través de un programa que es condición de membresía de nuestra Cámara, que es el programa Hacia una Minería Sustentable, o HMS, como se lo conoce coloquialmente. El HMS es un programa que viene tomado y adaptado desde la Mining Association of Canada, un programa que ellos han desarrollado hace más de 15 años y que Argentina, a través de la CAEM, ha sido pionera en la implementación fuera de Canadá. Varias de las mineras que operan en Argentina vienen de Canadá. Son canadienses. Y ese programa tiene la particularidad de generar protocolos de trabajo que van desde cuestiones técnicas hasta cuestiones sociales, con parámetros de trabajo, de medición y calificación, pero lo más importante es que es controlado por un panel ad honorem de profesionales, o en realidad más que profesionales son ciudadanos independientes, desde comunidades originarias hasta ONGs ambientalistas, pasando por académicos, miembros de... Ellos auditan. Ellos son los que auditan el programa, ¿no? Y la verdad que estamos muy contentos porque ha generado una gran conciencia, no solamente para dentro de la industria, sino para afuera. Hay gobiernos que lo han tomado también como una condición de trabajo, como es San Juan, donde la minería ahí va a apuntar muy importante. Claro, ¿no? ahí va a apuntar a algo, ¿no? Por un lado, el hecho de que Canadá no puede considerarse un país subdesarrollado en lo más mínimo, y tiene una enorme actividad minera, hasta el punto que las empresas mineras que vienen acá, forestal, totalmente. Con lo cual queda demostrado que si pueden operar en Canadá o en Australia o en Sudáfrica, podrían perfectamente operar acá. Y lo otro que vos mencionaste, que me parece muy interesante, quizá como pista, es, bueno, San Juan queda pegado al norte de Mendoza, y en muchos temas es lo mismo que Mendoza. O sea, tiene producción vitivinícola importante, igual que Mendoza, por supuesto que Mendoza es mucho más grande en ese sentido, y tiene mucha actividad minera. Y los sanjuaninos te dicen, mirá,
No sé si contamina un poco más, un poco menos, no lo sé, pero a mí no me saques la actividad minera porque San Juan, que era una provincia muy pobre hace 20 años, con la minería se dio vuelta y hoy es una provincia Hoy rica. supera en exportaciones a Mendoza. Supera en exportaciones a Mendoza. Lo mismo pasa entre... ¿Qué dato ese? Porque San Juan es mucho más chico. Lo mismo pasa entre Chubut, que ha prohibido la minería, y Y Santa Santa Cruz. Cruz que la permite. Santa Cruz es la principal exportadora de minerales metalíferos de la República Argentina. Oro, entre otras cosas, ¿no? Oro y plata, sí. Exporta promedio 1.500 millones de dólares. Y lo mismo al año, podría estar exportando Chubut, pero está prohibido. tranquilamente. Y el resto, Argentina hoy debe estar exportando, digo debe porque tengo datos del 19 y del 20, difíciles de contrastar por la pandemia, ¿no? O sea, 2019 casi 3.300 millones de dólares, 2020 2.700. Bueno, digamos Pero no 3.000 estuvimos millones tan de mal. dólares para... No estuvimos tan mal. ¿Me equivoco o es una cifra que podríamos decir que es el 10% de lo que exporta Chile? Sí, no, tranquilamente está en el 10%. Que también podríamos decir que es el 10% de lo que exporta Argentina en exportaciones agropecuarias. Sí, Con lo más o cual, menos. el potencial que tiene la Argentina, suponiendo que podamos algún día ser como Chile, es duplicar nuestras exportaciones. Nosotros tenemos hoy en nuestro pipeline un potencial de inversión para los próximos 10 años que debe estar cerca de los 20.000 millones de dólares, De inversiones. lo que nos llevaría a más que triplicar nuestras exportaciones en minería en 10 años. ¿Eso incluye las provincias que prohíben la minería o solamente en provincias que la permiten? Eso incluye uno de los proyectos más emblemáticos, que es el que te mencioné antes, que es el proyecto Navidad en Chubut, que es plata. O sea, los chicos que van a trabajar sobre esto podrían tomar como un caso, porque en los premios EICON pueden hacer un caso general o puntual dedicado a una provincia. Tranquilamente. Podrían pensar en una provincia como Chubut, por ejemplo, o en una provincia como Mendoza, donde hay una ley suspendida. Sí, creo que también vos tenés, así como hablamos de Chubut y de Mendoza, que son provincias que oportunamente, si Dios quiere, van a tener la posibilidad de desarrollar su minería en esta idea de diversificación de matriz productiva, pero también tenés provincias emblemáticas como son Jujuy, histórica provincia minera, Catamarca, histórica Salta. provincia minera, Salta, San Juan, Santa Cruz. La verdad que el desarrollo minero, la potencialidad de la industria minera en Argentina, y máxime, Diego, en un momento en que el mundo está también cambiando en su paradigma de matriz energética. Claro. No nos olvidemos de que estamos yendo hacia la electromovilidad, hacia energías alternativas. Ahí hay una oportunidad con el litio, que hay Exactamente. mucho en Jujuy, en Salta. Catamarca. Catamarca también. Argentina tiene el potencial, produce algunos y tiene el potencial de producir los minerales que necesita el mundo para este cambio de paradigma de su matriz energética. Ahí hay un tema importante, ¿no? Que muchos creen que se puede vivir sin minería. Bueno, ese es un puntazo. No estaríamos acá si no habría... No habría cámaras. No habría cámaras, no habría luz, no habría nada, energía, no habría nada. El otro día le decía a un amigo, estábamos comiendo un asado y le decía, ¿vos te das cuenta de la cantidad de cosas que tienen algo que ver con la minería? En este asado, hasta la sal que le estás poniendo al asado es mineral. Claro.
La minería está en el transporte, en la farmacéutica, en la construcción, en la electromovilidad, en la comunicación. Sí, bueno, en un teléfono celular, Por eso, la cantidad de minerales que hay ahí. Entonces es muy difícil pensar en un mundo moderno sin minería. A mí no me gusta decir la actividad minera es esencial. Yo creo que los productos mineros son indispensables. Entonces, volviendo a esa falsa dicotomía... Bueno, no hay productos mineros sin minería. O sea, alguien tiene que producir, así como la soja, alguien tiene que sembrarla y cosecharla para poder... Bueno, lo mismo pasa con los minerales. Por eso la falsa dicotomía entre hacemos o no hacemos tiene que correrse a un costado y tenemos que pensar cómo lo hacemos porque lo necesitamos. Alguien me dijo también, y la verdad que es interesante que investigando, yo creo que los mineros se quedaron sorprendidos por el activismo y esta opinión pública, yo diría, contaminada con la antiminería, no en todas las provincias, pero en muchas provincias. Me dijo que Argentina tiene además un problema adicional, porque la pregunta nuevamente es, a ver, si las empresas que están acá son, ponele de Canadá muchas, y en Canadá se lleva a cabo minería sustentable y Canadá obliga a las empresas suyas en el exterior a hacer exactamente, operar de la misma manera sustentable, no habría ningún problema, pero muchos dicen, ¿sabes lo que pasa con los argentinos? Somos tan desconfiados que no creemos en que el Estado, o los estados nacional, provincial, municipal, lo que sea, estén en condiciones de controlar nada. Entonces, ante la duda, y no dejes que lo hagan. Es un buen punto ese. Mira, yo creo en estos... No quiero hablar de movimientos antimineros. Hablemos de gente que tiene dudas... tenés gente que tiene dudas de una manera honesta, o sea, la duda honesta tiene que tener inmediatamente una respuesta, tiene que ser escuchada. Por eso hablábamos antes de ese cambio de paradigma de que tenemos que escuchar más para saber qué contestar, ¿no? Y no estábamos preparados para eso. O sea, siempre fuimos muy reactivos. ¿Cómo puede ser que no se den cuenta? Y no se dan cuenta porque no los ayudás a que se den cuenta. Entonces, ahí vos empezás a separar un poco la paja del trigo, Diego, porque ves que hay gente que realmente tiene dudas, pero también tiene ganas de saber y de entender. Entonces, esa gente es la que está entrando en diálogo. Esa gente es la de la meseta central que te mencionaba antes, que está diciendo, no, mira, yo quiero minería. ¿Por qué? Porque además necesito trabajar. Sí, o la gente del sur de Mendoza que no está de acuerdo con lo que opinan los del norte. O la gente que se quedó en su casa cuando vio esa manifestación en Mendoza porque le dio miedo. Claro. ¿Entendés? Hay una gran mayoría silenciosa que no se involucra claro, en si eso. uno cuenta la gente que salió a la calle en Mendoza, no era mayoritaria, pero era bastante. Pero claro, del otro lado... No lo estoy minimizando. Estoy diciendo de que las autoridades, además de este tema que estás mencionando, que vamos a retomar, las autoridades también tienen que entender que hay otras mayorías que no les gustan estas cosas. No les gusta el lío, no quieren la violencia. A ver, en Mendoza apedrearon la Casa de Gobierno. Sí. No, en Chubut lo recibieron al presidente Alberto Fernández a las pedradas, se tuvo que ir. Sí, y si hay algo que nosotros como mineros no vamos a tolerar, porque no lo podemos tolerar como argentinos, es que la opinión diferente se quiere imponer a las pedradas. Claro. ¿No? Bueno, pero eso pasa. Yo recuerdo el caso, volviendo al caso de Botnia, esta papelera que se instaló finalmente en Uruguay y que generó un polo de industria de celulosa de papel en Uruguay, que la Argentina se lo perdió para siempre, con todos los puestos de trabajo, las exportaciones y la tecnología que eso significaba, claro, como la empresa se iba a instalar finalmente del otro lado del río Uruguay, nunca le interesó comunicar
hacia la Argentina. Lo hubiese hecho quizás si se instalaba acá. Entonces, en algún momento dijeron, bueno, pero pará, nosotros nos regimos por las leyes de Finlandia y vamos a usar la misma tecnología y vamos a respetar las mismas leyes de Finlandia para fabricar nuestro producto. Por lo tanto, si en Finlandia estamos operando en un montón de lugares y no tenemos ningún problema, ¿por qué no nos creen? Entonces, hasta hicieron un viaje, lo que se llama un viaje de prensa, llevando periodistas a un lugar de Finlandia en donde está esa papelera donde tiene la planta, y pudieron hablar con la gente que vive a 500 metros de la planta a ver si es realmente así, que iba a haber mal olor y tal. Bueno, comprobaron, los que volvieron, por supuesto, comprobaron que no iba a ser así. Y sin embargo, ya era tarde, como que ya no alcanzaba. La gente decía no a las papeleras por una cuestión, casi te diría un acto de fe. Sí, no es una cuestión racional, sino es una cuestión, hasta te ponele, no sé, sentimental o pasional. Pero, a ver, a veces cuando conversamos estas cosas le digo, ponelo también del lado del homo economicus, ¿no? O sea, a ninguna empresa va a querer contaminar, porque su acción se cae a pedazos. Sí, hoy en día en el mundo, en Wall Street, el tema, digamos, ambiental y ético es fundamental para la cotización. Entonces, hay dos o tres cosas. El cuidado ambiental, la seguridad de la gente, la transparencia en la información y obviamente la honestidad en este sentido. No, mirá, eso no lo puedo hacer, ¿no? Claro. Que comentabas antes. Sí. ¿No? Y la transparencia en la información. Vos agarrás cualquier empresa minera, vas a ver todos sus datos publicados y te dice dónde están publicados dentro de la estructura del gobierno a la que pertenece. Con lo cual, pero, a ver, yo no le puedo pedir eso al ciudadano común en ningún país del mundo. Ahí entonces, vamos al punto. Y ahí está donde está esta obligación que te comentaba antes de decir, bueno, mira, escuchemos, ¿dónde está el problema? ¿Qué es lo que preocupa? ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos atender? Y ahí es donde empieza el diálogo, y ahí es donde empiezan los trabajos basados en parámetros científicos, técnicos, con un lenguaje entendible, porque muchas veces a nosotros yo he visto cuando empecé en la industria, venían técnicos del exterior a hablar de cianuro y la verdad que ni yo lo entendía que estaba en el tema. Claro. ¿Entendés? Entonces, esto lleva su tiempo, esto lleva mucha dedicación, pero la finalidad es loable. Vos tenés comunidades que están diciendo, no, pará. Esto es distinto, esto viene por este lado, ¿no? Ahora, para ir terminando, vuelvo un poco a la pregunta del principio de si hoy pudieran dar marcha atrás en el tiempo, en el túnel del tiempo, y volver a 20 años atrás, cuando estaba empezando la minería a desarrollarse fuerte en Argentina y también empezaban los movimientos antimineros. ¿Qué hubiesen hecho distinto? ¿Qué aprendieron de lo que hicieron mal? Contaste un caso puntual, el de esta minera en Chubut, un proyecto que no se pudo desarrollar, que se lo perdió Chubut, por supuesto, pero la Argentina en general. ¿Qué aprendieron, qué harían distinto y qué harían hoy? Mira, todo el desarrollo de la legislación minera tuvo un trabajo muy fuerte, muy armónico y muy proactivo por parte del gobierno de turno, ¿no? En ese momento. El de Carlos Menem. Claro, en ese momento se festejó con una la llegada de inversión extranjera minera. La legislación minera, que dicho sea de paso, la primer legislación de cuidado ambiental para una actividad económica la ha tenido la minería. Ajá. Qué dato, dentro de ese paquete
¿no? Mira. Donde está la ley de inversiones mineras, el Pacto Federal Minero, las reformas del Código de Minería y la ley de protección ambiental minera. ¿Okay? Ese paquete legislativo fue aprobado por unanimidad en las dos cámaras del Congreso. Sí. Ahora Principios de los 90. Principios de los 90. Ahora bien, pasaron 10, 20, 30 años y recién con este gobierno, con el nuevo secretario de Minería, que viene de San Juan, con una experiencia muy fuerte. Hensel. Con Alberto Hensel se volvió a retomar una senda similar, pero bajo el contexto actual, ¿no? O sea, hay un plan de desarrollo estratégico minero que se está llevando adelante, un trabajo muy serio, que ha reunido alrededor de una mesa a distintas voces, de distinto tipo. Sector académico, científico, religioso, ONGs, sector empresario, sindical, etcétera, etcétera. Hay distintas instituciones público-privadas que están trabajando en determinados ejes que le van a dar una proyección estratégica a la minería para los próximos 30 años. Uh-huh. Si nosotros hubiéramos tomado ese punto de inflexión que fue el comienzo de ¿cómo es? Caminar para atrás en chancletas, como dice mi tía. Recular, ¿no? En chancletas. Recular en chancletas, que fue el caso de Meridian en el proyecto del desquite. En Chubut. Hubiéramos tomado ese año momento, 2002. Si hubiéramos tomado eso como un momento de inflexión y de pensamiento para, bueno, muchachos, a ver, juntémonos porque esto puede... Y hubiéramos hecho a lo mejor ese trabajo... Hace 20 años. Hace 20 años tal vez otra hubiese sido la realidad. Ojo, no nos olvidemos lo que era la Argentina en el 2002. Sí, sí. ¿No? Una gran crisis. Teníamos problemas mucho más serios. Claro. ¿No? Que un sector. Entonces podríamos decir que el caso de Meridian Gold en Chubut 2002 no le sirvió de aprendizaje suficiente a la industria. Yo creo que le sirvió de aprendizaje suficiente a la industria a medida que fue pasando el tiempo y vimos que necesitábamos esto que te comentaba recién. O sea, que este cambio de paradigma. Que lo que pasó en Chubut, ahí en Meridian Gold, se fue repitiendo, si mal no recuerdo, pocos años después en La Rioja, con el Cerro Famatina, que también se prohibió la minería en La Rioja. Pasó en Río Negro, después Río Negro recuperó la actividad minera y hoy está con la posibilidad de desarrollarla. Pasó en Mendoza. Sí. Entonces, creo yo que tal vez ahí no tuvimos la lucidez suficiente, independientemente del contexto de país, ¿no? Del 2002, pero no tuvimos la lucidez suficiente como sector para entender que era indispensable juntarnos alrededor de la mesa y replantear esta relación con la sociedad que empezamos a replantear hace 5, 6, 7 años atrás en adelante. Con respecto a la comunicación hacia, no solamente hacia, no sé, los chubutenses o los riojanos o los mendocinos, la comunicación, la intensidad de comunicación, de explicación del sector minero hacia lugares como Buenos Aires, por ejemplo, donde está la capital y donde hay muchos que deciden y protestan también, ¿no? ¿Es suficiente? Yo creo que necesita estar un poco más sistematizada. O sea, yo personalmente en estos últimos 2 años he trabajado mucho en ese sentido a través de distintos medios, generalmente online o de papel. Hemos tratado de tener la mayor cantidad de relación a través del periodismo,
Pero no solamente eso, esa es una parte. La otra parte es el relacionamiento con terceras instituciones que a la vez pueden llegar a ser quienes puedan propagar la visión del desarrollo minero que nosotros tenemos en función de país, ¿no? Uh-huh. Nosotros hemos logrado en los últimos años una enorme cantidad de vínculos y un relacionamiento muy fuerte a través de universidades nacionales, universidades privadas, otras cámaras, colegio de ingenieros. ¿Y la opinión pública en general, el consumidor? A ver, con la opinión pública en general nosotros pensamos ir llegando a medida de que podamos explicarles previamente de qué le vamos a hablar, ¿no? A mí me cuesta mucho... Vos hacías el ejemplo del taxista de Santiago de Chile, sí, que sabe el precio del cobre, y el taxista porteño que sabe el precio de la soja, ¿no? De que también el del porteño diga la soja y el cobre. Yo siempre creo que vos para llegar a eso necesitas mucha más masa crítica de desarrollo de una industria que la que nosotros tenemos hoy. Ajá. De acá a un tiempo tal vez podamos aspirar a eso, ¿no? La potencialidad que tiene la minería es enorme, y si nosotros logramos que eso se ponga en acto, me parece que hay más gente que va a empezar a... Y de hecho, algunas ya ha comenzado. Uh-huh. Bueno, vamos a ver si ahora algunos postulantes a los EICON Junior 2021 con este desafío de proponer una campaña, una estrategia de comunicación para el sector minero para esclarecer, para desmitificar, si les sirve por ahí de inspiración. Y por supuesto te alentamos a participar, a seguir buscando más información en la web premioseicon.com, en donde hay una solapa sobre los EICON Junior, y te recuerdo que los auspiciantes, que son la CAEM, la Cámara Minera, el Banco ICBC y la consultora Edelman, lo que ponen de interesante, por supuesto, además de ganar y de ir a los EICON y recibir el premio, publicarlo en la base de datos de casos de los EICON, es una pasantía en la consultora Edelman, que no, nada más y nada menos. Así que Alberto Carlocchia, el presidente de la CAEM, muchas gracias y suerte nuevamente.